Muy buenos días, somos Lidia Di Fernández Leiva, Luz Leticia García Rivas, estudiantes de la especialización de didáctica universitaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Hoy queremos compartir con ustedes un poco de una estrategia activa para didáctica universitaria llamada Roleplay, esto dentro de la carrera de medicina. ¿Qué es el roleplay? Es también el llamado juego de roles, una técnica didáctica de aprendizaje en la que los estudiantes podemos hacer que represente de manera espontánea una situación real o hipotética. Esto previamente delimitado por nosotros los maestros. Los participantes deben de abordar una problemática desde la perspectiva del personaje que deben de realizar o estén representando, asumiendo las actitudes, las posturas y formas de pensar, además de los comportamientos asociados al rol que va interpretando en esa ocasión. Con esto podemos llegar a mostrar un problema relacionado con los contenidos que tenemos en los cursos. Esto basado en los fundamentos de que la simulación clínica son herramientas de enseñanza y de aprendizaje usados para mejorar las habilidades prácticas en los estudiantes, sobre todo en el área de salud. ¿Cómo vamos a desarrollar este escenario, nuestro juego de roles o roleplay? Esto lo desarrollamos en un nivel educativo terciario, a nivel de una carrera de medicina, en una universidad. En la carrera de semiología abdominal con el tema de dolor abdominal. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que tenemos? Es promover la práctica de la clínica, la comunicación entre el médico, que es nuestro alumno, con el rol de médico y el paciente, que va a ser nuestro estudiante, con el rol del paciente, y el espíritu de empatía que se desarrollan entre ellos. La simulación en sí es una estrategia primordial en que la carrera hace énfasis, además de la implementación práctica para el desarrollo de estas habilidades de relacionamiento. El desarrollo en sí de este roleplay en nuestro juego de roles como una estrategia activa. Vamos a explicarlo paso a paso. Al inicio, el docente hace una introducción de lo que es el dolor abdominal y la importancia para el diagnóstico de enfermedades quirúrgicas. Vamos a desarrollarlos en el primer paso, donde vamos a elegir dos alumnos que representan un escenario de dos participantes, un médico y un paciente. El objetivo en sí de la sesión es elegir estos dos alumnos que representen un escenario clínico, con unas indicaciones que le vamos a entregar de forma precisa. Vamos a practicar en sí la anamnesis, que es el examen estructurado y dirigido en lo que respecta al dolor abdominal agudo. Vamos a identificar signos y síntomas relevantes y formular diagnóstico diferencial inicial. Vamos a desarrollarlo en el escenario clínico del dolor abdominal. Y esto en el contexto de una madrugada de guardia en el servicio de urgencia de un hospital donde el paciente acaba de llegar con el dolor abdominal. ¿Cuál va a ser el rol del estudiante? Va a ser, en principio, uno como médico de guardia, ser el médico residente de guardia donde debe realizar la anamnesis exhaustiva al paciente para entender su dolor abdominal, sus antecedentes y otros síntomas asociados. El objetivo en sí del estudiante es obtener la información necesaria para construir un posible diagnóstico diferencial inicial y pensar en los siguientes pasos: el examen físico, pruebas y complementarios. En sí, el médico de guardia, nuestro otro estudiante, va a tener que tener la tarea de la comunicación, ser empático, claro y profesional, va a utilizar un lenguaje comprensible para el paciente y una anamnesis dirigida. La anamnesis significa el examen, donde debemos de hacerle preguntar la cronología, los síntomas asociados, antecedentes patológicos de esa enfermedad, antecedentes familiares, hábitos tóxicos y antecedentes ginecológicos, si fuese mujer. El pensamiento clínico del alumno debe de ser de mantener en lo posible sobre las causas del dolor abdominal quirúrgico y médico mientras realiza sus preguntas. Por ejemplo, pensar en apendicitis, colecistitis y diverticulitis. En sí, le pedimos al alumno que no realice examen físico ni pida pruebas complementarias. En este roleplay, lo que tratamos de enfatizar es el enfoque de la anamnesis. El rol del La tarea, él va a ser un señor o señora Juan Pérez que está en una sala de urgencia con dolor abdominal. ¿Qué le esté despertando? La información para el paciente debe tener consigo los puntos claves. Él como paciente cuenta 45 años y lo que le trae es el dolor abdominal.
¿Qué tipo de dolor abdominal? Es aquella que va a explicar cómo apareció, dónde mismo se localiza el dolor, cuál es la intensidad que presenta el dolor, las características y radiación. Y además de eso, los factores que empeoran o mejoran el cuadro. Vamos a hacer de que tenga síntomas asociados totalmente apuntados por el alumno, que son náuseas, si desde cuántas horas, si ha vomitado, si tiene o no apetito, si además de esto tiene fiebre o sensaciones febriles, síntomas gastrointestinales y síntomas urinarios. Además de eso, también tener apuntado de los antecedentes personales que cuenta el paciente. Si tuvo o no cirugía, si hubo una enfermedad crónica, alergias y hábitos del paciente. Por antecedentes ginecológicos en el caso de ser una mujer, la fecha de la última menstruación, hace cuánto, cuáles son los ciclos, si son regulares, si usa o no anticonceptivo y si está embarazada. La actitud en sí del paciente debe ser de estar incómodo, con dolor, un poco preocupado. Darle los pormenores al residente, al alumno para actuar como un paciente. Responde a las preguntas de forma directa, pero si no entiende bien puede repetir la información o dar un poco más de detalle si el médico en sí lo insiste. No debe de dar información que no le pregunten directamente a menos que el médico le dé pie a contar lo que le preocupa. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco de lo que es el rol de los observadores dentro de este role play, que es el que corresponde al resto del grupo de estudiantes, ¿verdad? La tarea de estos observadores es justamente eso, observar la interacción entre el médico y el paciente, hacer una retroalimentación de aprendizaje del médico, ¿verdad? Tomando notas detalladas y siguiendo una guía. Entonces, hay una estructura que los observadores tienen que tener en cuenta, ¿verdad? De la anamnesis. Si el médico siguió un orden lógico al hacer las preguntas, si hizo todas las preguntas que son relevantes del dolor, si, si hubo preguntas asociadas a los síntomas, si indagó sobre los antecedentes relevantes y las habilidades de comunicación que tuvo el médico. Estableció un buen relacionamiento, escuchó activamente al paciente, si utilizó lenguaje claro y comprensible, si evitó jerga médica, si mostró empatía y comprensión hacia el dolor del paciente y si hizo preguntas abiertas y cerradas apropiadamente. Habilidades de indagación, si profundizó en los detalles importantes del dolor, si identificó la migración del dolor, si preguntó qué agrava o qué atenúa específicamente esto, y si recopiló información suficiente para el diagnóstico diferencial inicial. Si la entrevista fue fluida y si el médico gestionó bien el tiempo, ya sea evitando divagaciones excesivas o preguntas redundantes. Y para que el observador piense también que tiene que tener en cuenta el diagnóstico diferencial inicial con la información obtenida, si tiene ya una sospecha diagnóstica o si obtuvo suficiente información para eso. Los materiales necesarios son los que vamos a tener en cuenta en las instrucciones para la conducción de la sesión. La preparación previa, distribuir los roles, el rol de médico, el rol de estudiante, el rol del paciente y el rol de los observadores, ¿verdad? El espacio sería un aula que permita simular un consultorio de urgencias, dos sillas enfrentadas, quizás una mesa. La duración de la escena es establecer un límite de tiempo claro en la entrevista entre 10 a 15 minutos máximo y las instrucciones de la evaluación. El rol del docente en este roleplay es introducir el roleplay enfatizando que es un espacio de aprendizaje seguro, intervenir solo si es necesario durante la escena, por ejemplo, si el médico se estanca demasiado o si el paciente se sale del papel, dirigir la sesión, la retroalimentación de manera constructiva, animando a todos a participar y asegurarse de que el foco de la retroalimentación sea del médico. La reflexión, 15 minutos para refuerzo de conceptos capitales del examen físico del dolor abdominal. No olvidar
lo que tiene que ver con Alicia. La evaluación, el objetivo de la evaluación es medir la capacidad del estudiante para realizar una anamnesis estructurada y dirigida ante un caso de dolor abdominal agudo, demostrar habilidades de comunicación efectiva y comenzar a desarrollar un pensamiento clínico inicial. ¿Quiénes participan en la evaluación? Primero que nada, el estudiante que está haciendo el rol de médico hace una autoevaluación, una reflexión crítica sobre su propio desempeño. La valoración por los observadores se realiza una retroalimentación de los compañeros y la evaluación por el docente donde se hace un feedback y un resumen de aprendizajes. El rol del docente en la evaluación tiene que tener claridad de expectativas antes del roleplay, comunicar claramente los criterios de evaluación a los estudiantes, la observación activa, tomar notas detalladas durante la ejecución del roleplay, la moderación experta, que es guiar la discusión asegurando que sea constructiva, específica y que los estudiantes lleguen a conclusiones claras sobre sus aprendizajes. Una conexión teórica, conectar los puntos observados con la teoría de semiología quirúrgica y las patologías abdominales agudas. Y el refuerzo positivo, siempre empezar y terminar con aspectos positivos del desempeño. Las ventajas del roleplay son que puedes desarrollar habilidades prácticas en un entorno seguro, fomenta la empatía, hace un refuerzo del conocimiento teórico con aplicación práctica, el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones, la oportunidad de hacer una retroalimentación grupal y la preparación para la realidad profesional. ¿Cómo se vincula con los principios de la didáctica universitaria? Se vincula en el enfoque centrado en el estudiante, con el principio de relevancia y pertinencia, evaluación formativa y retroalimentación constructiva y con motivación y compromiso. En resumen, de puntos claves, el roleplay como estrategia activa de aprendizaje es una simulación práctica donde los estudiantes asumen roles específicos para representar escenarios de la vida real. Cuando se implementa adecuadamente, se convierte en una herramienta didáctica que facilita el estudiante universitario, permitiendo el desarrollo de habilidades interpersonales y de razonamiento crítico. Como reflexión final, en el ámbito universitario, especialmente en carreras de la salud como medicina, el roleplay se alinea con principios didácticos que buscan el aprendizaje constructivista y la evaluación formativa, preparando a los estudiantes de manera integral para su futura práctica profesional. Llamado a la acción, invitamos a los docentes universitarios a experimentar con el modelo de roleplay para dar lugar a la experiencia de simulación, permitiendo a los estudiantes convertirse en creadores activos de sus propias herramientas de enseñanza. Dejamos acá las fuentes que se utilizaron. Y por último, recuerden el teatro del aprendizaje en el roleplay. No solo permite actuar, sino descubrir quiénes somos, quiénes podemos llegar a ser. Muchas gracias.